El análisis de la longitud de estancia lo hemos analizado antes a través de modelos de supervivencia. Y en la clase teórica lo que vimos fue que se podía analizar tanto a través de modelos de supervivencia como a través de modelos de recuento de datos. Y es lo que vamos a hacer ahora. En la clase, recuerdo, lo que comentábamos es que los modelos de recuento de datos son modelos normalmente que trabajan obviamente variables discretas y donde hay un peso importante en valores normalmente pequeños. Normalmente el modelo de referencia es el modelo Poisson, pero el modelo de Poisson nos exige que tanto la media como la varianza sean iguales. Esto era lo que comentábamos en la clase teórica a propósito del modelo de Poisson. Es el modelo, digamos, básico para el análisis con modelos de recuento. Entonces, vamos a plantear un modelo de Poisson. Ahora, a diferencia de supervivencia, no hay que hacer ningún tipo de identificación de variable de supervivencia. Por tanto, la primera variable que vamos a incluir aquí ha de ser la variable que intentamos explicar, como en cualquier modelo de regresión. Y a continuación vamos a poner todas las variables que vienen a explicar las Knights, ¿no? La longitud de estancia. Luego ejecutamos el modelo y ahora la diferencia también con respecto a los modelos de supervivencia es que la interpretación vuelve a ser tradicional. En supervivencia la interpretación era a través de odds ratios en torno a 1. Si era mayor que 1 decíamos que el parámetro era positivo, si era menor que 1 pues era negativo. Aquí la referencia pasa a ser el 0, de forma que directamente un negativo ya tiene una interpretación directa y el positivo también. Recordar que de nuevo tenemos una variable omitida aquí que sería holidays, que toma un valor 0 por defecto al omitirla. Por tanto, la interpretación gira en torno a esa alternativa que estamos omitiendo, en el caso del propósito de la visita. De forma que de nuevo, y ahora sí en sentido positivo, la visita por cuestiones de salud es la más ventajosa frente a las visitas por conferencias o por eventos, que sería la menos ventajosa, ¿no? Seguida después de las visitas por negocios, ¿no? Y en el otro lado pues vendría un cajón desastre, que sería el de otros, que no identificamos muy bien, y en medio cae las visitas a amigos y familiares y la que está omitida, que sería holidays, que toma el valor 0. De nuevo ahora el Q3 toma un valor positivo, también significativo, que significa que en verano hay una mayor longitud de estancia, ¿no? Con la edad vemos que el efecto con la edad vemos que el efecto es positivo, y con la renta de nuevo vemos que el efecto es negativo. Este efecto negativo ya lo comentamos en el vídeo anterior, viene a decirnos que cuanto mayor es la renta, menor es la longitud de estancia. Y si hacemos un análisis en origen, veremos que las personas o las familias con mayor renta suelen viajar con mayor frecuencia y con longitudes de estancia más cortas. Luego, más viajes más cortos, y aquellas personas con menos renta, menos viajes y viajes más largos. Por aquello de aprovechar el coste fijo que representa el viaje en avión. A nivel de empleo, pues vemos que lo más positivo para prolongar la estancia serían los retirados, seguido de los estudiantes y seguido de los desempleados, porque son aquellos que tienen menos compromisos a la hora de regresar a su casa, porque no tienen ese compromiso laboral que sí tiene el resto de personas que tendríamos por aquí. En cuanto al género, es ligeramente negativo, muy pequeño, significativo, lo que quiere decir que los hombres tendrían una estancia algo inferior a las mujeres, tal cual hemos definido nosotros la DAMI de género. Y bueno, esto, el problema que tiene, por tanto, en una Poisson, que tiene una interpretación válida, yo creo, pero
hay un problema y es que decíamos que la media y la varianza tienen que coincidir por definición. Podemos comprobarlo y para eso vamos a hacer sum de nights y añadimos detail para ver con detalle esa varianza. Y lo tendríamos aquí abajo. Vemos como la media es 9,63 y la varianza en cambio es 63,5. Luego da la sensación de que hay una dispersión mayor que la media y por tanto el modelo de Poisson aparentemente no se podría trabajar. Una solución, como vimos en la clase teórica, es utilizar una binomial negativa y la binomial negativa en Stata el comando sería nbreg, de Negative Binomial Regression. Entonces nbreg tendría de nuevo una variable a explicar que serían las nights y aquí tendríamos todas las variables que explican a nights. Vamos a ejecutarlo. Ahora la novedad la tendríamos en el parámetro alfa. El parámetro alfa lo comentamos en la clase teórica, repásenlo. Simplemente lo que nos venía a decir alfa es que si alfa fuese 0, es un parámetro adicional que tenemos aquí, es un parámetro que de algún modo está reflejando la dispersión que habría en la duración de la estancia. Entonces si alfa es 0 significa que no existe esa sobredispersión y que por tanto el modelo Poisson que ya hemos estimado sería el correcto. En nuestro caso estamos viendo que el valor de alfa es de 0,14, por tanto no es igual a 0 y de hecho estamos viendo aquí que el contraste de que alfa sea igual a 0 pues se rechaza y por tanto es significativo el valor de alfa y por tanto el modelo de binomial negativo pues está bien, tiene sentido. Luego, si esto es así, ya podemos interpretar estos resultados que van en la línea de lo que hicimos antes, con la diferencia que ahora el modelo está cumpliendo con los supuestos que están detrás del mismo, no como pasaba con el caso del Poisson. Otro modelo adicional que se puede trabajar a partir de aquí es un modelo de binomial negativa, pero que llamaríamos generalizado. Entonces, esto es un modelo que nos permite modelizar de qué depende este valor alfa. Por tanto, esta sobredispersión puede venir por lo que habíamos visto en el vídeo anterior. Vamos a recordar cuando hicimos la distribución por propósito. Esto, para que se pueda ejecutar, había que ejecutar setNights, lo voy a hacer de nuevo, y haríamos el descriptivo pero por propósito. Y entonces cuando veíamos el descriptivo por propósito, veíamos que la dispersión era distinta para los distintos tipos de turismo. Por ejemplo, la dispersión en holidays no es muy alta. Fíjense que para los distintos puntos de supervivencia que analizábamos, 25, 50 y 75, se movía en un entorno bastante cercano, 7, 7 y 11. Mientras que en el caso de salud era un abanico muchísimo más amplio, entre 7, 14 y 30. Y a lo mejor, por ejemplo, en Business o en MICE, el intervalo era aquí más pequeño, 2, 3, 2, 3, 7, un poquito más pequeño, desde luego mucho más pequeño que 7, 14, 30. Luego este es un ejemplo de cómo el propósito de visita puede ser uno de los responsables por los que haya una sobredispersión en lo que sería el efecto de la varianza en las noches. Luego podríamos pensar, volviendo a nuestro modelo en la binomial negativa, que el alfa que está midiendo esa sobredispersión depende en este caso del propósito. Luego podríamos construir un modelo igual que antes, fíjense que el modelo antes lo teníamos aquí, pero podríamos mover el propósito como en vez de que sea una variable que explique las noches, sea una variable que directamente explique el parámetro alfa. ¿Vale? Lo sacamos de aquí, lo llevamos aquí para explicar alfa. Y el comando cambia a G
de Generalized Negative Binomial Regression, GNB-REG. Lo podemos ejecutar y ahora podríamos ver en qué medida estas variables están haciendo depender las noches, que estaría aquí, y en qué medida el propósito de visita está moviendo a nuestro parámetro alfa. Y lo que estamos viendo que genera más dispersión es precisamente la salud, que era uno de los que vimos que generaba mayor dispersión, ¿no? Curiosamente, el de negocios también genera dispersión, pero Mise es el que tiene menor dispersión, como vimos antes en el descriptivo, ¿no? Sigue omitiendo holidays. Luego todo esto hay que interpretarlo también en relación a holidays, ¿no? En qué medida hay más o menos dispersión respecto a holidays. Luego Mise 0,9 es una dispersión muy cercana a 1, que es donde seguramente se esté moviendo holidays, y los demás pues mucho mayor. Todas significativas. Sin embargo, el pseudo R cuadrado no ha mejorado por el hecho de mover el propósito a explicar alfa, pero bueno, es una alternativa de modelización a la hora de valorar, ¿no? Simplemente quería que lo tuviesen en cuenta en sus respectivos modelos. Y con esto yo creo que cubrimos muy bien lo que sería el análisis de la longitud de estancia. Les recuerdo, modelos de supervivencia, por un lado, sobre todo el modelo Weibull, que funciona muy bien, o modelos de recuento, en este caso una binomial negativa estándar o una binomial negativa generalizada que puede explicar el parámetro alfa a través de otras variables socioeconómicas.